Bueno, vamos a comenzar. Ayer tuvimos una magnífica conferencia de don Carlos Ongallo sobre las raíces de nuestro titular, de nuestra parroquia, y hoy le toca hablarnos sobre San Pedro de Alcántara a Jaime Martín Grados Reguero. Jaime Martín Grados Reguero, natural de la villa de Alcántara, nació en 1976, realizó sus primeros estudios en su pueblo natal. Ingresa en 1993 en el Seminario Conciliar de Cáceres. Allí termina el bachillerato y comienza los estudios universitarios. Se licencia en estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca y años después se licencia por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid en Teología con la especialidad en Historia de la Iglesia. Es ordenado presbítero en 2002, ha desempeñado el ministerio en la Campiña de Valencia de Alcántara, Aliseda, Herreruela, 2 años en el Arzobispado Castrense y actualmente en Navas del Madroño, Villa del Rey y Membrío. Recientemente nombrado por el señor obispo arcipreste de Alcántara y canónigo. Es también cronista oficial de Alcántara, miembro de la Real Asociación de Cronistas de España, director del Centro de Estudios Diocesano San Pedro de Alcántara y profesor del Seminario Conciliar de Cáceres e Instituto Teológico Nuestra Señora de Guadalupe. Tiene en su haber varias publicaciones y artículos, entre ellos Los blasones de Alcántara o su tesis Vida de San Pedro de Alcántara. Cedo la palabra a don Jaime. Muchísimas gracias, don Jaime. Agradezco a don Juan y a don Miguel Ángel que me hayan invitado a esta parroquia, que para mí no es ajena. Es más, yo creo que fue la primera parroquia donde prediqué, siendo seminarista. No, pero en qué año fue, pero el Trito ha predicado el Trito. Sí, el Trito, pero siendo seminarista en una campaña del seminario también. Bueno, vengo con mucho cariño, además siendo titular por mi paisano San Pedro de Alcántara, como no puede ser de otra manera. La verdad, le agradezco mucho pues, que se hayan acordado don Juan y don Miguel Ángel de mí para acompañarnos un rato y poder hablar de San Pedro de Alcántara. Yo, don Juan y don Miguel Ángel me dieron un título a desarrollar. Yo lo he llevado por donde he querido un poco. Pero vamos, si ustedes en cualquier momento entienden algo, ven que bajo la voz, quieren preguntarme algo, levanten la mano y digan que no he oído, con toda libertad. Ante todo, pues lo que yo pretendo, como ayer haría don Carlos Ongallo, pues es que conozcamos mejor a San Pedro de Alcántara. Y desgraciadamente hay que decir que no lo conocemos. Desgraciadamente tenemos que decir que no se conoce a San Pedro de Alcántara en nuestra diócesis. Lo conocen ustedes aquí, se conocen Alcántara, se conocen el Palancar, lo conocemos pues algunos que le queremos seguir, que nos ha llamado poderosamente la atención por diferentes razones, pero no goza de ese cariño, de ese seguimiento que debería mostrar San Pedro de Alcántara en la diócesis de Coria. Por desgracia, es el único santo canonizado que tenemos ya algunos beatos, por suerte, pero no tenemos más santos que San Pedro de Alcántara. Por eso es bueno que reivindiquemos a este hombre que sale de nuestra tierra, sale de esta provincia, de esta región nuestra cacereña, ¿no? Y vivió pues como vivieron nuestros antepasados. Alcántara sí que es verdad que está ahí en la raya de Portugal, pero somos tierras hermanas, ¿no? Por eso reivindicar la figura de San Pedro de Alcántara es reivindicar también nuestra, aunque no me gusta defender mucho, reivindicar también nuestra extremeñidad. Decía que era el más extremeño de los santos y el más santo de los extremeños, ¿no? Lo que sí le puedo decir es una cosa, que es el extremeño más conocido. El más conocido. No hay extremeño que más se conozca que San Pedro de Alcántara. En cualquier parte del mundo hay una imagen de San Pedro de Alcántara.
Filipinas, América, desde Alaska a Tierra de Fuego, en África, en Indonesia, en toda Asia, Europa, hasta en Rusia. Hay imágenes de San Pedro de Alcántara y no olvidemos la que se encuentra en la Basílica de San Pedro del Vaticano, que allí no hay imágenes de todos los santos, solamente de los grandes santos reformadores del siglo XVI, que es cuando se concluyen las obras de la Basílica de San Pedro. Allí, frente por frente, Santa Teresa, la celebrábamos el domingo, los dos grandes amigos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ante la figura de San Pedro de Alcántara, es que ningún extremeño es más conocido que San Pedro, ninguno. Y desgraciadamente no se le conoce, no voy a decir a carne, sino en Extremadura. Sí se le conoce, pero no como se debiera conocer. Y no es una crítica, sino un acicate para que reivindiquemos nosotros la figura de San Pedro de Alcántara. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir con la figura de San Pedro de Alcántara? Por eso digo que don Juan y don Miguel Ángel me pidieron que hablara de San Pedro de Alcántara como modelo de la espiritualidad para los laicos y los sacerdotes en la parroquia. Yo quiero centrar la figura, ayer don Carlos les orientaría sobre su estudio sobre el origen de la familia de San Pedro de Alcántara, los orígenes, pues, son orígenes castellano-leoneses. Pero tenemos que centrar mucho más la figura de San Pedro, situarla en su contexto. Porque, ¿qué es lo que le ha ocurrido a la figura de San Pedro de Alcántara? San Pedro de Alcántara, saben ustedes, y no quiero adelantar, pero lo que hace es reformar, una reforma franciscana. Reforma una reforma. Pero ¿qué es lo que ocurre con su reforma? Una reforma que se extiende por todo el mundo. Por eso San Pedro es tan conocido. Porque no es una reforma que se queda centrada aquí en Castilla y en Aragón. La reforma de la descalcé franciscana de San Pedro de Alcántara se expande por todo el mundo. La desgracia de la reforma de San Pedro es que en el siglo XIX desaparece. No porque no hubiera fraile descalzo de la reforma alcantarina. Posiblemente se fuera de los frailes franciscanos que más había. Pasa que León XIII, muy acertadamente, une a todos los franciscanos menos a los capuchinos, que no quisieron unirse, en la OFM, la Organización de Frailes Menores. Entonces, todas las grandes reformas franciscanas desaparecen. Y entre ellas, no es que desaparezcan, sino que se suman en la OFM que hoy conocemos, la Organización de Frailes Menores, vuelvo a repetir. Entonces, la reforma alcantarina se diluye. Pero fíjense ustedes, y como lo saben ustedes, San Pedro de Alcántara era patrón de Sicilia, el reino de las dos Sicilias, que había sido un reino dependiente de la corona de Aragón, o un reino hermano. Sigue siendo patrón del Brasil. El otro día estaba con un brasileño y me hablaba de Petrópolis, de la ciudad que se llama Petrópolis por San Pedro de Alcántara, donde están enterrados, donde está el panteón de los emperadores del Brasil. Es más, los dos únicos emperadores del Brasil se llamaron Pedro, pero eran Pedro de Alcántara. Y por eso digo que San Pedro es archiconocido por todo el mundo. Por todo el mundo. La mala suerte que tuvo la reforma es que desaparece. Entonces, pues claro. Y otra cosa, que en vez de sumar esto, y es el peligro que corremos todos, es que nos hemos quedado en San Pedro, con lo anecdótico de San Pedro. Nos hemos quedado con las cosas que hacía San Pedro, pero no nos hemos quedado por qué las hacía. Por eso, al santo hay que conocerlo en su contexto. Más que al santo, perdón, a la persona hay que conocerla en su contexto. ¿Cuándo nace San Pedro de Alcántara? ¿Qué es lo que había ocurrido antes de San Pedro de Alcántara? ¿De dónde venía Castilla a finales del siglo XV, principios del XVI? ¿Qué es lo que había ocurrido? Nos habíamos encontrado al principio, finales del siglo XIV, que del siglo XV se cuenta que los tiempos corren muy despacio. No es como ahora, que hoy, por ejemplo, en las generaciones, en 10 años han cambiado. Antes un cambio de generacional a lo mejor era un siglo. Por eso hay que tener en cuenta los cambios de tiempo. Veníamos de un cambio de dinastía. Eran los Trastámaras, los que estaban en la Castilla del siglo XV.
¿Y qué es lo que quieren los Trastámara para Castilla? Una reforma total. Tanto el abuelo como el padre de Isabel la Católica llevan el pensamiento de reformar Castilla y León. Una reforma total de su reino. Y cuando digo una reforma total, no solamente digo de las administraciones, de la nobleza, del ejército, no. También de una reforma religiosa. Además, los Trastámara, algunos, casi todos, eran personas muy piadosas. Isabel la Católica era Trastámara, el apellido de la Casa Real Española, que entran las Austrias. Por ejemplo, la última reina española, Trastámara, fue Isabel o Juana de Castilla, la hija de Isabel, conocida como Juana la Loca. Entonces esa fue la última que llevó el apellido Trastámara, después ya entran los Austrias, ¿no? Como les digo. Pero los Austrias lo que quieren para Castilla es una reforma integral de Castilla. Y también conciben que esa reforma tiene que ser una reforma religiosa. No en vano nos encontramos que en esa Castilla se celebran dos grandes sínodos. No solamente sínodos diocesanos, sino sínodos que abarcan a todo el reino, que son el sínodo de Aranda del Duero y el sínodo de Sevilla. Estos dos sínodos, algunos los llaman concilios, ponen las bases y las pautas para que el clero y las órdenes militares, las órdenes religiosas castellanas, leonesas, se reformen, es decir, dejen atrás muchos vicios de los que adolecían y cumplan con su verdadera obligación, que es el servicio a Dios. ¿Dónde lleva todo esto? Esto nos lleva a que el clero y las órdenes religiosas del siglo XVI en Castilla, se puede decir que en España, pusieran la pica en Flandes, es decir, fueran las que llevaran la batuta tanto en el quinto concilio de Trento como después en el concilio de Trento. Son las que marcan, la Iglesia castellana es la que marca las directrices en esos momentos. Después del concilio de Trento, la Iglesia castellana, la Iglesia aragonesa, la Iglesia hispana, por decirlo una palabra, y la Iglesia italiana. ¿Por qué? Porque son iglesias renovadas. Y nosotros, fíjense ustedes, tenemos como grandes exponentes personas preclaras. Tenemos al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y al arzobispo de Granada, Hernando de Talavera. Dos personas que, oye. Por eso digo que centrar a San Pedro de Alcántara, porque muchas veces pensamos que, bueno, que los santos nacen como las setas, en mitad del campo sin que nadie. No, miren ustedes. San Pedro de Alcántara nace y responde al momento en que él vino al mundo. ¿Y dónde? Pues viene en una Castilla que está totalmente con ansias de renovación, con ansias de cambio, con ansias de conversión, con ansias de ser mejor. Así sí nos podemos explicar que nazcan, como ya he dicho, un cardenal Cisneros, un Hernando de Talavera, un Juan de Ávila, un Pedro de Alcántara. No es de extrañar que España presente o tenga esa carta de presentación ante el occidente cristiano y le diga, bien ustedes, aquí tenemos esto. No es de extrañar que en el siglo XVI España, teniendo esa base, pueda mostrar después también unos frutos tan hermosos como son Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco Javier, Francisco de Borja y tantos santos. Juan de la Cruz. Por eso le digo que San Pedro no es, bueno, como una flor que nace en un desierto. San Pedro de Alcántara responde al ansia de conversión, de reforma que estaba viviendo la Castilla de finales o del siglo XV y del siglo XVI. Por eso ya hemos presentado pues el contexto en el que nace San Pedro. Entonces ya no nos resulta tan raro la figura de San Pedro de Alcántara.
Ya no nos resulta tan raro que un joven que nace, sí que es verdad que la Alcántara del 16 no sale, no sale el 21, un pueblo que tiene 1500 habitantes. Alcántara del 16 era una capital religiosa, una capital prioral. El prior de Alcántara le hacía sombra al obispo de Coria, con todo mi respeto al señor obispo de Coria, pero tenían jurisdicciones totalmente distintas. El obispo de Coria tenía su fuerza sobre sus jurisdicciones, que eran del Tajo arriba, y el prior de Alcántara del Tajo abajo. Y no se mantenían mucho los respetos. Había una orden religiosa militar muy importante, que era la Orden de Alcántara. Es más, nunca olviden que el verde que tenemos en la bandera de Extremadura es por el verde de la Orden de Alcántara, que está en Cáceres y en Badajoz, La Serena y el Priorato de Alcántara. Es decir, que tenemos... Entonces, San Pedro también, porque allí había un convento de franciscanos, un convento de San Bartolomé. Estaba la Orden de Alcántara, que estaba en vías de reforma, porque cuando hablamos de la Orden de Alcántara no piensen ustedes que eran caballeros, pero eran también frailes, eran monjes, y vivían 20 monjes en el convento de Alcántara. Los caballeros estaban en sus encomiendas, pero allí vivían monjes, eran frailes, eran monjes, es decir, vivían en un monasterio encerrados. Es decir, que allí había también esas ansias de reforma. Además, los reyes católicos son personas que se tomaron muy en serio, sobre todo Isabel la Católica, que por cierto no se sabe que tiene abierta la causa de canonización. Y no está tan olvidada como algunos piensan, sino que la Archidiócesis de Valladolid está dando grandes pasos para que se reconozca la fama de santidad de esta gran mujer. Y digo que Isabel la Católica se tomó muy en serio los intereses de sus antepasados, de su abuelo, de su padre y de su hermano Enrique, también, ¿por qué no?, para reformar Castilla en todos sus aspectos. Isabel la Católica mete muchas veces mucha presión para que el clero castellano se reforme. De ahí nos encontramos pues, que nazca y que se cree este caldo de cultivo en el que nace San Pedro de Alcántara. Pues voy a decir que San Pedro pues, nace en la Villa Prioral de Alcántara y nace, pues como supongo sabrán, siempre se nos ha querido vender que era una familia noble. Vale, sí, era una familia hidalga. Era una familia hidalga de clase acomodada, pero no eran las grandes casas nobiliarias. Es más, el último dato que vengo, porque se sabe dónde estaba su casa, pero no se sabe bien dónde estaba. Se sabe que la manzana, la iglesia sobre la que está, la iglesia que está levantada, que hay de San Pedro de Alcántara, está levantada sobre la casa, pero no toda la iglesia era la casa. A Dios gracias, un testimonio de un protocolo notarial que me he encontrado, hablan por donde estaba la puerta de la casa de los padres de San Pedro, bueno, un testimonio de tal que decía, bueno, una casa buena, pero tampoco un palacio. San Pedro, pues sí que es verdad que después del segundo matrimonio de Doña María de Vilera con Alonso de Barrante, pues, eleva mucho más de categoría y da posible pues, para mandar a estudiar a San Pedro a Salamanca. Posiblemente se nos ha querido vender que estudiara leyes, que fuera para religioso, para sacerdote, teología, pero posiblemente hiciera o fuera en pos de lo que había estudiado su padre, leyes, y su abuelo García Garavito, leyes. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esta trayectoria, todas las ansias que había de reforma, él va a Salamanca, que era una ciudad muy reformada, no va a salir tocado. Pues hay que darle otro enfoque. Entonces, todo ese espíritu que había en el ambiente, él se introdujo dentro de todo ese espíritu y decide, como bien saben, dejarlo todo y ingresar dentro de una orden religiosa. Pero yo siempre me preguntaba, ¿y por qué no ingresó en los franciscanos de su pueblo? ¿Por qué no ingresó en San Bartolomé, que había franciscanos ahí? Franciscanos observantes, más adelante recoletos. No, que se va a porque estaban los tíos suyos, los Rocos Campofrío, que estaban allí
en San Pedro de los Najarrete, en San Francisco, se llamaba en Valencia de Alcántara. Yo, para mí, no es esa la razón. La razón es ese ansia reformadora que había en el ambiente, de la cual San Pedro era deudor. San Pedro quería entrar en la verdadera reforma, quería seguir el espíritu fiel del franciscanismo. Y saben ustedes que había una lucha muy fuerte entre los observantes, los conventuales, quién seguía el verdadero camino de San Francisco, quién no lo seguía, quién se tenía más, quién se tenía menos. Y de la observancia, pues, había surgido esta reforma, la reforma de la descalcé franciscana. Tenemos pasado a la Puebla, la reforma de Guadalupe, que habían intentado, pues, habían reformado con la descalcé franciscana. Y San Pedro se suma a esa reforma. Y San Pedro fue siempre muy estricto en esto. No se casaba con nadie. No se casaba con nadie. Y cuando vio que esa reforma, la reforma de la descalcé, dejaba de dar sus frutos, no le duelen las prendas en dejar esa reforma y pasar y reformar la descalcé. Ya lo trataré un poco más adelante. Por eso les digo que es bueno hacer el contexto de la vida de San Pedro o del ambiente en el que nació San Pedro de Alcántara, porque si no, nos vamos a creer que San Pedro es, pues como he dicho, una flor que nace en mitad del campo o en mitad del desierto y que no responde al gran movimiento reformador de su época. Es más, yo siempre he dicho que son los santos pre-contrarreformadores. Son los santos que ponen en esta época las bases de una, ya de la lucha o de la reforma, o de una lucha contra la reforma luterana. Es decir, ¿por qué? Porque en Castilla no hace tanta mella la reforma evangélica que tanto hizo en el centro de Europa. Por lo mismo que les acabo de decir. Porque Castilla estaba reformada. Castilla y Aragón estaban reformados. Aquí ya había una reforma del clero, una reforma de la espiritualidad. Ya estábamos, nosotros ya nos habíamos vacunado, ahora que estamos otra vez con las vacunas del COVID arriba, las vacunas del COVID abajo, nosotros ya estamos vacunados contra esa infección, si se le puede llamar infección, porque se puede, entiéndanme. Nosotros ya estábamos curados de espanto, ya no nos salían de ojo en las excentricidades de los reformados europeos, ¿no? Por eso, San Pedro nunca lo podremos tener como un personaje autónomo, como un personaje individual, sino que ni como un francotirador. No, San Pedro siempre participó como uno de los grandes exponentes de la reforma que se estaba llevando a cabo en Castilla, en España. Vamos a llamar en España, si no nos evitamos Castilla y León en España. Ya sigue defendiendo a su espiritualidad, un poquito. No quiero tampoco pasarme mucho. ¿Qué podemos decir de la espiritualidad de San Pedro? La espiritualidad de San Pedro está centrada en Cristo. Decimos que, decía Santa Teresa, que para mí es la primera biógrafa de San Pedro de Alcántara. La primera. Después, bueno, nos encontramos con Fray Ángel de Badajoz, Fray Ángel de la Puebla, Fray Ángel de San Martín, ya no me acuerdo de Santa María, Fray Juan de Santa María en 1616. Por otra parte, las biografías de San Pedro de Alcántara son muy tardías. El que lo he dicho que no se escribiera nada de él. Mandó que no él no quería dejar nada escrito. Es más, es una de las penas que tenemos, que San Pedro escribió muy poquito. Y de lo poco que escribió se ha perdido la mayoría. Las cartas, las epístolas que él tenía, pues han perdido muchas, porque dense cuenta que San Pedro, yo tuve la gran suerte de encontrarme con el expediente de la Inquisición de San Pedro de Alcántara en el Histórico Nacional de Madrid.
Y vamos, no es que San Pedro estaba dentro de los grupos protestantes, que hablábamos con Miguel Ángel, con Juan y yo en la sacristía, de que creaba grupos de oración en los pueblos donde iba, en efecto, Coria, en Alcántara. Y esos grupos pues, tenían en aquella época el regusto de los iluminados aquí en Castilla, y eso estaba muy mal visto. Parecían que eran como reformados, que eran como herejes, ¿no? Y entonces estaban en el punto de mira de la Inquisición, ¿no? Siempre se les investigó y siempre quedaron exonerados, nadie pudo probar nada que era lo contrario, por lo menos los grupos que creó San Pedro de Alcántara. Y entre ellos, pues, San Pedro pues, tenía una relación epistolar con ellos, pero en muchos casos se escondieron las cartas, se han perdido, se han destrozado, se han quemado, porque si esas cartas caían en manos que pudieran interpretarlas mal, pues para que no hubiera problemas, muchas veces desaparecieron. Otras se han encontrado. Hace poco me decían que en una tienda de antigüedades, traspapelada entre otra documentación, había aparecido una carta suya, otra escondida en la peana de un santo. Bueno, no son anécdotas. Pero sí que es verdad que tenemos su tratado de oración, los olivos de San Buenaventura, pero no hay San Pedro, las ordenaciones de la provincia, pero no quedó mucho escrito. Y lo digo, la sustancia esta de las cartas, que siempre hay estoy ahora leyendo las cartas de San Bernardo de Claraval, ahí siempre van quedando girones de su espiritualidad, muy a ti, mañana al otro, en este caso concreto, eso lo hemos perdido. Hay cartas a grandes personajes, a personajes sencillos, pero los hemos perdido casi mucho, gran parte de ellos. Digo que la espiritualidad de San Pedro se centra en Cristo. No olvidemos que San Pedro de Alcántara era franciscano, y San Pedro de Alcántara sigue a pie juntilla la espiritualidad franciscana. Y San Francisco, como antes ya San Bernardo de Claraval, gustaba de ver a Cristo en su encarnación, no tanto que también desde su divinidad, sino más como hecho hombre, Dios encarnado. Por eso se acercaba a Cristo, pero a Cristo desde su encarnación. Por eso, lo que podemos sacar, y también como ejercicios que podemos hacer nosotros para vivir nuestra espiritualidad desde esa encarnación, es tocar tierra. San Pedro tocaba tierra. San Pedro, no se piensen ustedes que era un santo San Pedro era un santo muy a ras de suelo. No era un santo que se perdía en grandes disquisiciones. Es más, si cogen su libro, a San Pedro me gusta, no es que me guste, pero muchas veces lo describo como el santo de los tuits, ahora que están con eso, porque da pequeños andabonazos de luz en sus escritos. Son lemas, más que grandes desarrollos teológicos, son como frases para que se nos queden y así lo podrán ustedes ver. No es así, pero bueno, les da así algún toque para que estemos siempre atentos. Entonces, desde esa encarnación, San Pedro, ¿dónde se fija? En el prójimo. Siempre en el prójimo, en el otro. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando siendo el guardián le hablaban de este sacerdote que estaba enfermo, o de este presbítero, de este religioso que estaba enfermo y no quería, y le hizo pues, aquella ensalada, es decir, cómo él mismo desciende a hacerla, se acerca, no es una persona lejana, ajena, todo lo contrario, tiene un trato cercano con todo el mundo. Por eso nosotros sí que en ese trato es donde tenemos que aprender, oye, si San Pedro de Alcántara, para vivir nuestra espiritualidad, esa espiritualidad tan centrada en Cristo, ese Cristo hecho hombre, ese Cristo hecho carne, pues nosotros también, como San Pedro de Alcántara, que vivía ese Cristo, que se acercaba a los más necesitados, a los más enfermos, a los que más padecían, que se acercaba a los pecadores, pues San Pedro de Alcántara lo mismo. Y si nosotros queremos seguir la espiritualidad en esta parroquia que se llama de San Pedro de Alcántara, nosotros también tendremos que mirar estas acciones de San Pedro de Alcántara y acercarnos a nuestros prójimos. Pero no solamente a nuestros prójimos, sino a los prójimos más necesitados. Al que está enfermo,
al que está solo, con el que nadie quiere hablar, por lo que sea, al que piensa distinto a nosotros, al que me combate, al que no me quiere, porque San Pedro de Alcántara se acercaba a todos. Fíjense ustedes, les cuento, como lo sabrán, cuando San Pedro de Alcántara, en esas ansias reformadoras, me dicen en 1558, creo que fue, en el convento de Hoyos, le dicen: Fray Pedro, pues San Pedro de Alcántara había conseguido como una gracia, un indulto especial para vivir fuera de comunidad, junto con otros religiosos, pero vivió en Santa Cruz de Paniagua, en una ermita que estaba allí cerca, porque él quería vivir con mucha más potencia de esta espiritualidad franciscana, esta reforma de la descalcez, ¿no? Y había visto que pues, posiblemente los descalzos franciscanos iban por otro camino, que a él no le gustaba, y pidió este indulto, este permiso, esta gracia especial, y se lo concedieron. Pero en 1558 el Papa dijo: o dentro o fuera. Y San Pedro dijo que fuera, que él quería reformar la descalcez franciscana, que ya había dado pasos, porque ya el convento de Trancá ya había dado los primeros pasos. Pero dice que al poco de salirse de la descalcez, él pasa por Plasencia y el guardián del convento de San Miguel de Plasencia quiso darle una lección, quiso disciplinarlo y darle la disciplina. Y dice que al meterlo en el capítulo del convento de San Miguel de Plasencia, lo desnudaron para darle con las disciplinas en la espalda. Y vieron que era imposible. ¿Por qué? Porque era un cuerpo que estaba totalmente llagado. Ya saben ustedes que Gustava, bueno, más que Gustava, él llevaba, como él dice, un saco de hojalata, un saco, es una chaquetilla, como un jubón de hojalata perforado y con los pinchos para adentro, y que claro, que al andar pues se iba rajando todo el cuerpo, y dice que claro, al encontrarse el guardián con aquel cuerpo totalmente llagado, decir, ¿dónde le vamos a pegar? Dice que claro, desde el primero al último dice que se fueron saliendo del capítulo, porque no. Pero que él, ¿por qué le digo esto? Porque él se acercó, él no puso impedimento en introducirse dentro del convento de San Miguel de Plasencia, de estar con los que habían sido sus hermanos, que le querían dar de disciplina, pues bueno, bendito sea Dios. Pero él nunca le dice que no a nadie, él se acerca a todo el mundo, incluso a los pecadores. De ahí que tenga esas jornadas maratonianas de confesionario, esas conversiones tan grandes, de tantas y tantas personas alejadas de la vida y de la gracia. ¿Por qué? Porque por ese amor tan grande al hermano, por ese amor tan grande al prójimo, no le importa perderse una y otra vez por encontrar al que sea. Por eso, queridos hermanos, San Pedro nos enseña a acercarnos al prójimo, nos enseña a que seamos cercanos al otro. Cristo se hace otro por nosotros, se hace nuestro prójimo también, baja a la tierra. Y ahora, pues también San Pedro de Alcántara nos encontramos, sobre todo ahora que está tan en boga, fíjense ustedes, siglo XVI, el respeto a la creación. Ahora que el Papa Francisco nos está invitando al respeto al medio ambiente, a la creación, Pedro ya lo tiene recogido en su espiritualidad, en su tratado de oración y meditación. Aquí está, yo lo recomiendo. Esto es una edición muy baratita, edición del apostolado mariano, muy baratita. Yo lo tengo muy trabajado por eso, pero ya lo dice en el siglo XVI, el respeto a la creación. ¿Por qué? Porque ha salido de las manos de Dios la creación. Es obra de Dios, como ustedes y como yo, en diferentes rangos, pero la creación. Y dentro de la creación entramos nosotros también. Pero ya, San Pedro de Alcántara tiene respeto a la creación. Dice en el tratado que ve la creación como un beneficio divino. Todo lo creó para nuestro servicio. Palabras textuales de San Pedro de Alcántara. Todo lo creó para nuestro servicio. Fíjense ustedes,
nos vienen a descubrir ahora el respeto a la creación, pero ya antes lo tenía recogido San Francisco. El hermano Luna, la hermana Luna, el hermano Sol, la madre Tierra, para que vean ustedes, como dice la Sagrada Escritura, nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero este cuidado por la creación ya lo respetaba San Pedro de Alcántara y lo tenía en cuenta San Pedro de Alcántara. Fíjense ustedes, ya hay 2 puntos ahí importantes para vivir nuestra espiritualidad. ¿Y qué tenemos que decir con ello? Que es el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahora lo vamos a decir. Porque San Pedro es fiel y obediente al Evangelio y a la Iglesia. Otra característica de nuestra espiritualidad: fiel y obediente al Evangelio y a la Iglesia. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? ¿Qué ocurre con tantos cismas que han ocurrido en la Iglesia? Que han roto, que no han sido fieles. ¿Qué ocurre con Lutero? ¿Qué ocurre con Zwingli? ¿Qué ocurre con Calvino? ¿Qué ocurre con los anglicanos? Rompen. ¿Qué ocurre con San Francisco, con San Pedro de Alcántara, con San Juan de Ávila, con Francisco, con San Ignacio de Loyola, con San Francisco Javier? ¿Qué ocurre con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz? Tienen ansias de reforma más que Lutero. Porque nunca olvidemos que la Iglesia siempre ha querido la reforma. Se puede decir que desde la gran reforma gregoriana, en la Edad Media, es un punto que siempre se recuerda en todos los documentos de la Iglesia medieval. La reforma in capo e in medio, en la cabeza y en los miembros. Por eso digo que estos santos tenían incluso más ganas de reforma que Lutero, Zwingli, que los anglicanos, que todos ellos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que estos santos, igual que tantos santos de toda Europa, lo hicieron desde dentro, no rompiendo, no haciendo daño a la Iglesia, no separándose de la Iglesia, sino reformándola desde dentro. Como hay que hacer las cosas, no rompiendo, sino curando. Por eso San Pedro es fiel y obediente al Evangelio y a la Iglesia. Si se cogen ustedes el Tratado de Oración y Meditación, verán que tiene constantes citas a las Sagradas Escrituras y a los padres de la Iglesia. Él bebe del magisterio, de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Ahí es donde aprende. Y eso es lo que enseña. Por eso digo que San Pedro es fiel y obediente al Evangelio y a la Iglesia. Él no hace nada en contra de la Iglesia, todo lo contrario. Hoy que muchas veces a lo mejor pues, se nos invita, no ya desde sino de otras instancias, a hacer esas divisiones de alta iglesia, de la iglesia de los obispos, de la iglesia de los laicos. La iglesia es una. Miren ustedes, lo decimos en el credo, creo que la iglesia es una. Pero muchas veces picamos. San Pedro nunca dijo. San Pedro siempre fue fiel a la iglesia y a su jerarquía. Don Diego Enrique de Almansa, obispo de Coria, grandísimo amigo suyo. El obispo de Plasencia, es decir, con sus superiores se iba a fenomenal. Los obedecía. Cuando estaba en Portugal, en la Sierra de la Rábida, que le dicen sus superiores: Fray Pedro, que se tiene usted que volver a Castilla. Y él estaba más gusto en Portugal, ¿eh? Él estaba fenomenal en Portugal porque estaba allí con la reforma de los franciscanos, con Fray Martín de Santa María, en la Sierra de la Rábida. Y le dicen: Fray Pedro, que se tiene usted que venir a Castilla, que tiene que ser usted superior. Y San Pedro, en obediencia a sus superiores, vuelve, aunque le cuesta un triunfo, pero es fiel
Es fiel a la Iglesia y es fiel al Evangelio. Nunca hará nada contra la Iglesia, todo lo contrario. Siempre irá a favor de la Iglesia. Por eso nos invita a que no perdamos nunca las ansias de reforma, las ansias de conversión, pero siempre desde dentro de la Iglesia. Que muchas veces a lo mejor no comprendemos ciertas cosas. Claro que sí. Pero que por eso ya tenemos que romper las cartas. No, miren ustedes. Eso es de perdedores y de cobardes. Desde dentro es de donde hay que reformar la Iglesia. Hay que amarla como una madre. Y si ahí, a lo mejor tenemos que reformar también nosotros. Y es lo que hace San Pedro, reformarse. Fíjense ustedes, como les he dicho antes, su reforma no es que desaparezca, sino que es asumida por la orientación de fieles menores, en obediencia también a los deseos de su santidad el Papa León XIII. No perdamos nunca esto de vista. Fíjense ustedes lo que nos ayuda San Pedro en nuestra espiritualidad, así a grandes rasgos, sin querer profundizar mucho, en acercarnos al prójimo, el respeto a la creación, en nuestra fidelidad y obediencia al Evangelio y a la Iglesia. Y sobre todo, a que nunca perdamos las ansias de reforma, pero siempre desde dentro, nunca romper, todo lo contrario. Hay que ser fiel al Evangelio aunque cueste, aunque muchas veces no comprendan lo que estamos haciendo. Me remito otra vez al caso anterior. ¿Cuántos frailes, Fray Luis de la Cadena, que era compañero suyo, se queda en la reforma anterior, no pasa a la reforma de San Pedro? Y por eso dejan, no. Sí. Y desde esa reforma, San Pedro no. San Pedro es un amante también de la cultura. Aunque sí que es verdad que sus conventos, ahora estábamos hablando del convento del Palancar. El convento del Palancar es un convento que ha sufrido muchas reformas, pero bueno, han descubierto lo que era la reforma o el convento primitivo de San Pedro de Alcántara, esa voltante de la escalera donde dormía, el refectorio, la cocina, que todo era la portería, que todo era mínimo, escaso. Pero San Pedro no dejaba de tener un diálogo grande con la cultura. Él nunca se negaba a hablar con nadie, todo lo contrario. Y en ese amor a la sociedad, fíjense, a mí siempre me llama la atención, las crónicas cuentan, muchas veces se nos ha vendido por San Pedro como una persona adulta, pero las crónicas cuentan lo siguiente, que San Pedro cuando entraba en un pueblo, ¿saben los primeros que lo recibían? Los niños. Miren ustedes, los niños no se acercan a cosas feas. Otra cosa es que vayan a ver la sorpresa, pero acercarse, querer estar a su lado, gozar de él. O sea, los niños se acercan a las cosas que les son apetecibles, que les son dulces, que les son cercanas, que les son buenas. Y los niños eran los primeros que salían a recibirle y los últimos que lo despedían en los pueblos. Es más, muchas veces, el otro día leía los interrogatorios de la causa de canonización, eran los cuestionarios que había de Pedroso de Acero. Había una, y el cuestionario era, lo que preguntaban era que San Pedro iba acompañado muchas veces, algunas veces, desde el Pedroso a Jerez de los Caballeros, acompañado de niños, de los mismos niños del Pedroso, se los llevaba para llevarlos a la escuela, para ingresarlos en el convento. Es decir, ese diálogo con la cultura, ese diálogo con el mundo, nunca lo perdió, todo lo contrario. Por eso, queridos hermanos, fíjense ustedes las pautas que nos va dando San Pedro de Alcántara.
el amor a Dios, por supuesto, y al prójimo, a la creación, fidelidad y obediencia al Evangelio y a la Iglesia, ansias de reforma y conversión, el diálogo con la cultura y sobre todo enraizado en la oración y en la contemplación, tratado de oración y meditación sobre la palabra y al servicio. Estoy extendiendo mucho, ya corto, ¿verdad? Vale. Así hago una buena pluma y acabo. Dice San Pedro de Alcántara sobre la oración, dice: en la oración se encamina nuestro corazón para crear o entrar en el amor y el temor de Dios. Son palabras suyas de San Pedro de Alcántara, el Tratado de Oración. La vida de oración, bueno, recapitulando, para no alargarme mucho. San Pedro, desde la oración, llegaba al servicio, al trabajo por los demás. Y el servicio y el trabajo por los demás le llevaba a la oración. ¿Por qué? Porque en la oración veía que el corazón, que la persona, se acercaba muchísimo más a Dios. Y acá dice: para quien entra en oración, el consejo que da, dice: antes que entremos en oración es necesario aparejar el corazón para este santo ejercicio, que es como quien templa una vihuela antes de caer. Es decir, no podemos entrar en la oración de cualquier manera, nos tenemos que preparar poquito a poco, como se prepara la vihuela antes de tocarla. Pues así nosotros. Es decir, cuando vayamos a entrar en oración, preparémonos, tengamos nuestros momentos de quietud y de piedad. Y solamente, y acabo ya así, ¿no echan ustedes en falta un tema sobre San Pedro de Alcántara que no he tratado? María. La penitencia. María, buen tema, pero la penitencia. Es que me hace falta hablar de la penitencia de San Pedro. Y nos hemos quedado en la penitencia de San Pedro solamente. Nos hemos quedado muchas veces, ojo, no con esto quiero decir que la penitencia de San Pedro sea anecdótica, pero nos hemos quedado muchas veces en la penitencia de San Pedro. Y fíjense ustedes, y hay más para hablarlo, todo lo que podemos sacar de San Pedro de Alcántara y que no es la penitencia. No hemos quedado con lo más adusto, con lo más duro, con que si se echaba ceniza en las comidas, que si solamente, por supuesto que eso es San Pedro de Alcántara también, por supuesto, pero hay mucho más. Por eso digo que muchas veces no conocemos a San Pedro de Alcántara, sino nos hemos quedado en lo superficial, lo más llamativo, entre comillas, lo más escabroso, pero en la hondura, en la profundidad, de dónde vienen las posibles causas de San Pedro de Alcántara, muchas veces las hemos olvidado. Pues que Él nos ayude a conocerlo y que a través de Él lleguemos mejor a Cristo. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Ha estado muy sencillo, muy atrayente. ¿Por qué no enterraron en Arenas de San Pedro? ¿Qué falleció allí? Falleció en Arena, en la enfermería del pueblo, y el médico que la dejó en la casa, no sé si en la enfermería o en la casa del médico, hay algún tipo de ellos tienen, vamos, los conventos franciscanos suelen tener siempre tal convento en sí, y después en los pueblos de alrededor de ese convento suelen tener lo que se llamaban enfermerías, eran conventos más pequeñitos, ¿no? Parece ser que falleció en la enfermería, otros hablan que es en la casa del médico, en la enfermería vamos a dejarlo, y de allí se traslada un día de agua fatal, se traslada al convento de San Andrés, se llamaba de San Andrés, pues me cambia el nombre. Y entre los actos milagrosos que ocurrieron aquel día es que ninguna de las velas que iba acompañando al santo se apagó y hacía aire y agua mucho. Pero por eso no te Arena. Muchas gracias.
A ver si hacemos algún día una excursión nomás. Arenas de San Pedro. Merece, merece. Ya lo hicimos. Ya fuimos una vez, pero bueno, no Hay que importa. hacerlo otra vez. Está pendiente. Está pendiente. Sí, hay que hacerlo. Además que hay que decir una cosa, los frailes del convento a los cacereños nos reciben con un cariño a todo el mundo, pero cuando van los cacereños nos reciben con un cariño muy grande. Es decir, aunque saben que, hombre, la verdad que nosotros tenemos allí un trozo de corazón, ¿no? Pero cuando nos acercamos, ellos nos ven como una cosa propia, suya, sí, es verdad. Yo por lo menos tengo esa experiencia. Estás haciendo una comparación un poco fuera de tiempo, pero esquemática, de lo que has explicado de San Pedro con el pontificado del Papa actual. Que el Papa actual parte de casi interpelar con la palabra, con la conversión, la oración, para ser un hombre nuevo, renovado, una iglesia renovada, una iglesia en salida. Por lo tanto viene el tema de la evangelización, que con San Pedro son el tema de las misiones populares en la región de Extremadura. Fantástico, claro que sí. Es decir, San Pedro, es más, siendo el superior, envía a los 12 apóstoles de México a México. A 12 frailes de su provincia los manda a México. Es decir, la ansia que tiene también de San Pedro para transmitir, para llevar el mensaje de Cristo a todas las partes, nunca desaparece, todo lo contrario. Es más, él se mueve no solamente por Extremadura, sino se mueve por casi toda España. Por casi toda España. Sí que es verdad que hay provincias que no toca, pero está en Barcelona, también a Roma. Es decir, se mueve mucho, llevando siempre el mensaje del Evangelio. Y sobre todo el trato personal, lo cuida mucho. Verdaderamente que nos han quedado pocos testimonios de sus cartas, me parece ser que la red epistolaria de San Pedro de la Carta era muy amplia, por no decir que han desaparecido la mayoría de sus cartas. Entonces ahí está el ansia misionera y por clarificar, él tiene una cosa, ahí lo que les comentaba antes, no solamente aquí en Castilla, en Aragón, sino también en Portugal. Él también pasa a Portugal a evangelizar. Muy bien. Vamos, respecto a la penitencia de los santos tan excesiva que hacía, le perjudicaría su salud, porque realmente él era unos actos de penitencia física en su cuerpo terrible. Según has dicho hace un momento, cuando fueron a castigar, ¿dónde le ponemos a este? Digo, eso le sería minar su salud, porque es que era... Pues no entendemos eso. No, pero le voy a decir una cosa. Él falleció con 63 años. Que para el siglo XVI Sí. bueno, no era mal. Habiendo vivido como ha vivido. Pero yo creo que más que hacerse daño se fortaleció. Sí. Y él parece ser que el mal que le aquejó fue, no me atrevo a decirlo, pero algún mal de estómago. Hoy a lo mejor podemos decir, le llamaban el mal de la hijada. Y por comparación en algunos textos de aquella época, el mal de la hijada podríamos decir que podría ser un cáncer de estómago. Pero ya era un anciano, ¿eh? Ya era un anciano. Con 63 años era un anciano. Sí, Era una persona muy mayor. Sí, el promedio de vida sería en 30 y tantos. Algunos más, no, a lo mejor 60, pero es decir, que por esa vida que había llevado, a lo mejor la había podido minar, como usted bien dice, su penitencia, pero yo más que creo que minársela se animó, se petrificó. Pero sí, No como Pedro era. Raíces, ¿no? Una raíz. Y raíces Duro, hundidas en Cristo. duro, sí. Hundidas en Cristo. No, es que además, en el palancar, como dormía así, tú, vamos a ver, hay que ver cómo quedaría por la mañana, si no se podría enderezar, pobre. Y después también hay testimonios que muchas veces los perdemos de vista,
tenía que tener también un golpe de humor muy fuerte. Aunque no se dice, pero hay algunos testimonios que te quedan, algunas contestaciones que dan, vaya por Dios. Dice, esto es un... Tenía que tener también un buen humor. Tenía que ser un buen guasón como buena cartareña. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.